Eh, Bien, vamos como una parte de conceptos, pero no nos vamos a detener porque creo que con el ejercicio del video vimos varios de ellos, ¿no? Y ahí, disculpa, ¿cómo se llama la compañera de Planeta Multicolor? Si me dices tu nombre, o si alguien me lo dice. Nicole, Nicole Nicole, Maldonado. gracias, Nicole. Como bien, Nicole ahí dejó, pero como que nos coordinamos, nos transmitimos mentalmente, porque ella dejó claro ahí planteado algunos temas. Yo aquí voy a ser bien general con alguna país suma cuyaquita, vamos a unos conceptos bien generales, más que nada porque cuando hablamos de cierto, a partir del video que vimos y hablamos de interculturalidad, no podemos no hablar de, de estos otros factores presentes, ¿no? Que están, que son parte de cómo se configura finalmente estos, digamos, problemas, ¿no? No nos entendemos y que también se revela en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también son un pulso, ¿no? De la sociedad, es, ¿no? Muestran la realidad y nuestros medios también. Bien, solo discriminación, y muy bien ustedes lo dijeron, eh, esta, ¿no? Esto de mirar en menos, que como que hay alguien inferior. Y yo creo que el ejemplo que nos dejó Leibón calza 100%, su ejemplo del restaurante, ¿no? Que efectivamente son casos de discriminación. Luego, aquí les quiero compartir otro que también lo mencionó otra persona, aquí creo que fue Claudio, de alguna manera nos estuvo hablando sobre estas imágenes mentales, ¿no? Que tenemos, como lo que generalizamos, los estereotipos, y los medios trabajamos harto con eso, nosotros también, ¿no? Así como ya la señora de la población, la abuelita más abuelita que cumplió 100 años, o sea, también nosotros, pero es parte, ¿no? Es parte de cómo nos entendemos socialmente. Pero aquí también hay unos que tienen una visión como que al generalizar también categorizamos. Todos los periodistas de la tele, como dijo ahí el compañero, ahí hacen la tele basura, ¿no? Como dicen en el Perú, la tele basura, no más tele basura. Bueno, ¿no? Entonces, esos son los estereotipos. Démosle, vamos con los prejuicios, y de eso tenemos harto, ¿cierto? Como siempre jugamos previamente a algo. Vemos un venezolano, ay, agarramos la cartera, nos va a robar, ¿no? Es como, eso es lo que está haciendo la gente, ¿no? O sea, hay juicios frente a algo. Acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, afirmar que una persona, por ser afrodescendiente, es bueno para el deporte y no para el ejercicio mental. Y como per se, yo digo, pobre persona afro, como per se tiene que ser buena para el deporte y si no, la burla, ¿o no? Oye, pero ¿cómo? ¿Cierto? Bueno, en los prejuicios tiene que ver con eso, esos juicios previos que son lamentablemente generalmente negativos. Y con eso yo aquí quise poner acá que me gustó, ¿no? Porque el prejuicio, dice, es hijo de la ignorancia. Y muchas veces cuando se habla de discriminación, esto de lo, de lo desconocido, no es porque se ignora. Eh, y lo que hablaba adelante también, hablaron varios de ustedes, disculpen si no me recuerdo los nombres, pero creo que era Víctor Rolando, el que habló de la música. Claro, esta cosa como de desconocer. Cuando se desconoce, se tiene miedo, se juzga, se prejuzga, se discrimina, y eso es parte de la ignorancia. Y claro, hago conexión con lo que decía igual el compañero de la telebasura. Efectivamente, te mantienen en la ignorancia y como muchos comentarios que ustedes hacían en el chat, hicieron en el chat, eh, sobre mantener ciertos discursos públicos para mantener en la ignorancia. Qué desafío, digo yo, grande para nosotros que hacemos otra comunicación, qué desafío tenemos, ¿no? Qué responsabilidad también, porque pareciera ser una gran cruzada prácticamente, pero esto aquí no estamos sacrificándonos como, desde el cristianismo, ¿no? Para nada, solamente lo pongo como un ejemplo, pero es una gran responsabilidad, porque pareciera ser, ¿no? Que este modelo nos lleva a como solo pensar en eso. Y incluso porque hay muchos medios comunitarios que son, por ejemplo, medios municipales, ¿no? Y hay un ejemplo que todo Chile lo conoció, de los matinales de una comuna donde actualmente la exalcaldesa está haciendo
judicializada, ¿cierto? Por fraude, por robo a su comuna, ¿cierto? A los fondos públicos, y donde el matinal prácticamente era una alegoría a ella, ¿no? Y baile, y una imitación de un medio, si bien es esto municipal, pero con fines comunitarios, me imagino, evidentemente, eh, que replicaba lo mismo, la telebasura. Entonces, eh, es un gran desafío el que tenemos nosotros de cómo, y tomo la tarea que ahí planteó el Kiki, que planteamos para este módulo, como tarea, este mapeo de actores, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son? ¿A quiénes les hablo? ¿Quién es mi audiencia, mi pueblo, mi comunidad, mi barrio? Y cómo coloco estas voces también en este espacio, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Porque sabemos que ellos están en lo otro, pero ¿cómo estoy yo para colocar estas otras voces y estas factorías? Voy a seguir. Y aquí voy a poner un poco la tela, o quizás ya soy la tela, no sé, me voy a poner un poco más la tela, porque vamos a ver con el tema de legislación. ¿Y por qué lo coloco? Porque es muy importante hablar de los derechos humanos de los pueblos originarios y comunicación y hablar del contexto también de la legislación nacional e internacional de los pueblos indígenas, porque para nosotros, yo hablo aquí como Aymara, mi familia viene de una comunidad del pueblo de Belén, mi comunidad del lado materno, y es el territorio al que yo me adscribo identitariamente, ¿no? Es el territorio que precisamente el fin de semana anduvimos por allá. Eh, Hay un contexto, ¿no? Que ya no podemos seguir con esas prácticas de, como, mira, son simpáticos, o con el video que vimos, ¿no? Mira, hoy, hábleme indio, yo, Jane, tú, Tarzán. Esas dinámicas como que ya no van, ¿no? ¿Y por qué no van? Hay pero un listado enorme de legislación, desde la Declaración de los Derechos Humanos, incluso hay una Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, el famoso Convenio 169, que no solamente de regula, entre comillas, las consultas indígenas, de mucho, incluso de la movilidad humana de los pueblos indígenas, los pueblos originarios que están en frontera, como en donde estoy yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, además de la OIT, regula el trabajo. Entonces, hay, miren, fíjense acá, copias y solamente los nombres de un montón de listados de normativas internacionales que tratan también sobre los derechos humanos de las poblaciones originarias y, eh, y tribales, ¿no? Como también existen en muchos lugares del mundo. En Chile hay algunas normativas específicas, no sé si las principales, pero normativas específicas, la ley indígena, también la ley que crea el espacio costero, ¿cierto? Y algunas normativas sectoriales que están en discusión, como la ley de patrimonio, medio ambiente, educación, salud, que tiene el reglamento, que también se aprobó el reglamento, el de salud, no recuerdo si el nombre, pero que el artículo 7 este de atención del público, de atención al público, que se llama, donde regula precisamente que las personas del pueblo originario tienen el derecho de acceder y que la red de salud le entregue salud pertinente, ¿no? Y que bueno, con el COVID vimos que eso no fue así. Bueno, aquí me voy a ir a unos temas específicamente que tienen que ver con pueblos originarios y medios de comunicación o el derecho a la comunicación, ¿no? Y aquí yo les pongo, por ejemplo, el artículo 16 de la Declaración ONU, donde habla, ¿cierto?, precisamente de que los pueblos indígenas tienen que acceder en sus propios idiomas, ¿cierto?, sin discriminación, tomando todos estos principios que hemos hablado antes. También el convenio 169 menciona, se refiere al acceso a los medios de pueblos indígenas y que los gobiernos deben adoptar medidas de acuerdo a las tradiciones y culturas de los pueblos. O sea, y ahí nos empezamos a preguntar, ¿no? Yo me recuerdo, me viene a la cabecita lo que ha pasado con la confiscación de radios mapuche en alguna época y el caso de Mireya Banquipillán. Para quienes lo conocen, no lo ponen, lo pueden buscar. Creo que está también dentro de la bibliografía de este módulo de un artículo de AMARC. Bueno, también la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas también se refiere en el artículo 14, número 3, sobre el acceso a los medios de comunicación y en Chile, vamos a Chile, la ley de prensa también se refiere, la ley de televisión digital también habla, aquí en Chile habla de pluralismo, al hablar de pluralismo entonces tenemos que entrar todas, todos y todes, ¿no? Como a ustedes les parezca mejor llamarse, ¿no? Y bueno, y por último la ley indígena, que
vemos que hay una falta enorme, porque el artículo 28 menciona, ¿cierto?, que el gobierno, los gobiernos tienen, los gobiernos que fomentar en las radioemisoras y canales de televisión en las regiones de alta presencia programas en idiomas indígenas, no un fondo concursable, no un proyecto cultural, no al arbitrio o la voluntad de un año de otro, sino que tiene que fomentarlo en las regiones de alta población. Personalmente, cuando uno esto le plantea a la autoridad, ay, que no sé, que esto, que lo otro, que allá, quiere que te apoyemos a ti, la verdad que ahí vemos, ¿no? Vemos cómo hay letras muertas en nuestra legislación y que tenemos que hacerla valer. Bueno, yo tenía pensada la pausa ahí, donde escuchamos el periodismo de lo posible. Y ahora vamos a ver algunos conceptos también. Eh, Nosotros, hablo de nosotras desde el AINI, desde Radio AINI, y seguramente muchos de los que estamos acá preferimos hablar desde un enfoque del derecho a la comunicación. ¿Cierto? Donde la información sea considerada un bien social, no un derecho personal o privado o algo mío, como la libertad de expresión se suele entender generalmente en las legislaciones internacionales. La diferencia entre pluralismo y pluralidad. Eh, Aquí, esto yo lo traje, nosotros hace el año pasado realizamos junto a Carlos del Valle, académico de la Universidad de la Frontera, fue mi jefe de carrera en algún momento, eh, eh, hicimos junto un taller para que nos invitó el Colegio de Periodistas, ¿cierto? Donde hablamos precisamente sobre comunicación cultural y medios. Y bueno, y de aquí, ¿cierto? Tomé lo que Carlos puso y dice, claro, pluralidad en tanto la diversidad de voces, pero los contenidos presentes en la estructura de los medios. Sin embargo, en el pluralismo, ¿cierto? Se busca esta presencia efectiva de los distintos medios en la industria. Por eso nosotros hablamos de pluralismo mediático, eso es lo que necesitamos. Y no necesitamos ser los hermanos pobres, porque hasta hoy en día las legislaciones, los fonditos, son los manos pobres. Ahora está llamado, por ejemplo, el Fondo Medio, ¿cierto?, del Ministerio de Seguridad General de Gobierno, que, si no, ¿cierto?, esta parte, ¿cierto?, de antiguamente, cuando era casi lo determinaba el CORE, representaba, yo me acuerdo, en aquella época, yo estaba en la Araucanía y el presidente del colegio de periodistas dijo esa época, el presupuesto que la región y el gobierno destina para los medios de comunicación representa el 0,5%, y esa es la importancia que tenemos, ¿no? Entonces, eh, esto es importante, porque mientras no haya pluralismo en igualdad de condiciones, vamos a seguir estando en el mano pobre, que es nuestra opción estar en la periferia, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que estar en la periferia haciendo la rifa, la completada? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? Y en el tema de los pueblos indígenas, porque hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, no es una deuda inventada por mí, no es una deuda inventada por Mapuche, no es una deuda inventada por... Es una deuda histórica y que quedó claro, claro, claro. Yo los invito a que si pueden revisar la presentación que se hizo en la primera convención constitucional, donde se hizo como una revisión sobre la deuda histórica con los pueblos indígenas y las medidas de no reparación que ha hecho el Estado, y ahí están también el acceso a los medios de comunicación. Bueno, aquí también, esto ya los traje de Catherine Walsh, que es una especialista, investigadora, que trabaja los temas de interculturalidad. Ella está radicada en Quito, en Ecuador, y trabaja precisamente en estos ámbitos y hace solamente unas diferencias conceptuales, más que nada para cuando lo utilizamos en nuestro diario, en nuestro trabajo diario. Multiculturalidad en simple, ¿cierto?, es esta presencia de diferentes culturas que no necesariamente se tienen que relacionar o encontrar, ¿no? Y la pluriculturalidad es reconocer que simultáneamente, o sea, que en el mismo lugar hay diferentes culturas en un territorio, ¿cierto? Por ejemplo, en Arica tenemos nosotros presencia aymara, quechua, de migrantes también de la diáspora afro, de los migrantes italianos, croatas, chilenos que vinieron después de la que cierra la salitrera, ¿cierto? De las Pampas, Pampinos, en fin, ¿no? Y hay toda una configuración cultural que se da en este territorio. Entonces, eso, ¿cierto? Pero la interculturalidad se refiere a esta interacción, ¿cierto?, entre las culturas. Lo voy a pasar más que nada como pasar esas diferencias, porque a veces a mí me tocaba ver, somos un municipio multicultural, pero eso no significa, entonces, claro, no significa que vayas a hacer acciones
para generar otros espacios. Es solo reconocer que hay diferentes culturas, pero eso no incide, por ejemplo, en tener una perspectiva, así como hoy en día todo le piden perspectiva de género, también que haya una perspectiva intercultural de la política pública, por ejemplo. Bien, acá otro, como decía un cómico, ¿no? Un pensamiento, ¿no? Como en las antiguas radios. Dice la reconquista del poder de narrar la propia historia y por lo tanto de construir su propia Pero las imagen, personas, identidad, de recuperar y asumir una diversidad de saberes, constituye uno de los fundamentos del proceso de descolonización. ¿Cierto? Porque por mucho tiempo los medios hablaron de los pueblos originarios y siguen hablando, como vimos el caso del medio de comunicación, donde ella habló y se ponía y hablaba, ¿no? Y claro, la señora aceptó ponerse aquí el teleprompter porque también tiene su derecho a acceder a los medios, ¿no? Pero es que los medios, y cuando el medio decidió, cortó, porque otros cuentan nuestra historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos por indígenas, es que los pueblos indígenas, nosotros contemos nuestra historia, que las mujeres cuenten, que la ciudad de la población cuente la historia, lo que ustedes hacen en sus radios, en sus territorios, donde son las voces del lugar que cuentan sus historias, que deciden cómo hacer su noticia, que acceden a la palabra con la responsabilidad que implica hablar en un medio de comunicación. Y sobre esto, les quiero invitar, ¿cierto? A ver otro, vamos a escuchar este trabajo muy bonito que realizan desde el Centro Bartolomé Las Casas del Perú y que hicieron un programa de radio eh, y vamos a escucharlo. A ver que se ponga el pozo acá, ya. Y taca, 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 con sonido, ya. Y vamos a escuchar, yo quería escuchar uno que me gusta a mí, que tiene que ver precisamente a 2 años de la masacre, ¿cierto?, de dolor e injusticia en el sur del Perú, a propósito de las revueltas después de que el Parlamento decidió sacar al presidente Castillo Terrones y colocar a una presidenta por secretaría. Escuchemos. Cuya familia además había sacado un préstamo. CDC, a la escucha del mundo andino y amazónico. Alillanchu wawakuna panaykuna kurajkuna waynakuna supaskuna y mainalla kakushankichis ñaka lirmushayku angay programaykichis uyarinakusunchis lluqsimushayku kay Centro Bartolomé de las Casas Manta Radio Inti Raymimanta chaymantapas Radio Poder Cachora Distritupi chaymanta Radio Chasqui Cotabambas Distritupi kunan rimarshunchis imayna sipirapunku runakunata isqay qhipa watakunapi Dina Baluarte haykuriqtin imaynataraq runakuna qapariranku chaymantarayku wañuranku kunantaq papankuna mamankuna wayqinkuna wawankuna panankuna justiciata maskashanku y así recordamos y empezamos el día de hoy, sobre todo viendo las constantes injusticias y el racismo de los cuales son víctimas los peruanos día a día, como una piedra sobre los muros que nos separan cada vez más. ¿Sí o no, Kelvin? Así es, Marco. Muy buenas tardes. Y desde Uyarinacusunchis también saludamos a todos nuestros seguidores que nos escuchan por Radio Inti Raymi 830M y también por la página de Facebook, Instagram y Spotify del Centro Bartolomé de las Casas. Hoy es jueves 12 de diciembre y en el programa de hoy recordamos que ya han pasado poco más de 2 años desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. Son 2 años donde Dina Boluarte ya continúa en el gobierno y desde aquel 7 de diciembre de 2022 en la práctica ha gobernado un grupo político que se sumó a esta coalición conformada por el Fujimorismo y otros partidos de derecha en el Congreso, así como operadores fiscales, grandes medios de comunicación, gremios empresariales y fuerzas armadas, actores que no han tenido grandes dificultades para convertir a Dina Boluarte en su títere. Desde el 11 de diciembre de 2022 empezaron a registrar los primeros asesinatos que las Fuerzas Armadas cometieron contra los manifestantes que exigían el cierre del Congreso. La renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales es lo que se exigía.
Según la organización Amnistía Internacional, 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1.400 personas resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Boluarte y que resulta vital en las investigaciones que aún continúan en curso. Este martes 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos, sin embargo en el Perú nuestros derechos son violados continuamente. Evidencia de esto es que desde el Congreso y la Presidencia planean salirse del Pacto de San José para posibilitar que haya la pena de muerte contra violadores. Asimismo, se promulgó la Ley 31.816 que impide la detención preventiva a policías por uso excesivo de la fuerza. Y estas son las leyes contra la defensa de los derechos humanos. Es por esto que en Uyarinacusunchis abordamos el tema a 2 años de la masacre, dolores e injusticias en el sur. Nuestros invitados que nos acompañarán son la congresista de la República por el Cusco, Ruth Luque. También estará con nosotros César Quispe Calcin, abogado y activista en derechos humanos. Él es defensor legal de los familiares de las víctimas que buscan justicia en la región de Puno. Asimismo, acompañaremos a Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán, médico internista que fue asesinado en la ciudad de Juliaca el 1 de enero durante las protestas de 2023. Tendremos también el reporte de los comunicadores rurales desde Puno, Carla Lope, Evarista Paco y desde Anta, Amílcar Guamán. Luego continuaremos con la sección Extractivismos en el Sur con el economista Pablo Villa y la sección Nocanchis Guarmicuna a cargo del comunicador Gonzalo Tito. Y esto es Uyarinacusunchis. Y ahora, en este ataque del Congreso y la Presidencia contra los derechos humanos, escuchemos lo que dijo Dina Boluarte sobre la propuesta de la pena de muerte y la respuesta que le dio la congresista Susel Paredes. Yo les compartí parte de este programa de radio, ¿cierto? Si ustedes ven cómo lo configuran, ¿no? Donde hay la presencia de diferentes voces, ellos son comunicadores que trabajan con una ONG, pero que arman este noticiero, ¿cierto? Con temas y con corresponsales que tienen ahí de comunitarios, ¿no? Para armar este programa y que lo suben ahí a Spotify para que igual ustedes lo sigan. A ver, ¿dónde quedé? Me tuvo. Y ahora les quiero compartir algo que hemos hecho nosotras acá. Bueno, después vamos a hacer unas preguntitas de nuevo. Quiero compartirles algo que hacemos acá desde Arica. Nosotras como Radio AINI coordinamos un taller de radio de lenguas indígenas y quiero mostrarles un pedacito de lo que hacemos nosotras. Que hicimos un especial, un programa de radio a propósito del Día del Patrimonio, con presencia de niñeces. Creo que ahí está. Y les voy a compartir solo para que vean esto, para que lo hace, que participa una compañera de ustedes, la Leticia, que está por ahí calladita. Pero que la Leticia ayuda también a producir estos programas. A Margarita Baltasar Condori y Scarlett Baltasar Ramos, quienes nos enseñarán vocabularios Aymara. Y Elías Choque Noriega nos cuenta la importancia de los compromisos comunitarios en la cultura aymara. Kamisaragi, Hilatanaka, Cuyacanaka y Millanaka. Bienvenidos a Voces del Amanecer, Cantatín, Arunacasa, Pancarimanta, Cuncacuna. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Scarlett Baltasar Ramos y con ella aprenderemos un poco de la lengua aymara. Hola Scarlett, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años tienes? Okay. Me llamo Scarlett, tengo 10 años y lo que me gustaría mucho también es que todos los que están viendo acá que aprendan un poco de nuestra lengua aymara. Ahora, ¿comenzamos, Margarita? Sí, comenzamos ahora con los saludos hacia la familia en aymara. Ok, vamos a comenzar con el título. Wildamasi Adunta Naka. Saludos a la familia. Vamos a primero comenzar con castellano y después comenzaremos con aymara. Buenas tardes, abuelo. Buenos días, mamá. Buenas noches, hermano.
Buenos días, hermana. Buenas noches, papá. Y buenas tardes, abuela. Ahora lo haremos en Aymara, que es así. Suma haipu hashatata. Suma uru mama. Suma aruma hilata. Suma uru kuyaka. Suma aruma tata. Suma haipu hashamama. Muy bien, Scarlett. Ahora aprenderemos un poco de los colores en Aymara. Ok, comenzaremos con los colores en Aymara. Comenzamos. Rojo, huila. Verde, chognia. Amarillo, quillu, azul, arama. Anaranjado, arumi. Y café, chumpi. Muy bien, Scarlett. Y Bueno, ahí les comparto un poquito para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿por qué les muestro estos ejemplos, no? Un poco de lo que decíamos. Tenemos este, lo que tenemos, ¿no? En esta ecología de medios, como le denominemos, ¿no? Es lo que está. También están nuestros medios, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Porque nosotros vemos la camiseta y nos gusta hablar y hacemos radio. Entonces, lo que yo le mostré, tanto de Pedimos lo Posible, eh, también del programa ya de Centro Bartolomé de las Casas, me cuesta, no sé pronunciarlo muy bien en quechua, y lo que hacemos nosotros aquí desde el AINI, de Radio AINI, con el taller de radio de lenguas indígenas, son, ¿cierto?, algunos ejemplos de cómo descolonizamos también la palabra, el formato, y mostramos estas otras voces, se muestra estas otras actorías sociales de en nuestro mapa de actores, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué están? ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo, acá en el norte, la necesidad de la Aymara es la pérdida de la lengua, por lo tanto, es importante reforzarla, ¿cierto? Y que las niñeces también vayan recuperando la lengua aymara, por ejemplo. En el caso, ¿cierto?, que veíamos del otro programa, del Cusco, ¿cierto?, y contaba lo que pasó, la reciente muerte, la necesidad de hablar de lo que está sucediendo en el Perú, lo que políticamente hablando, ¿no? Porque también nos cae, ¿cierto?, en el caso como los pueblos indígenas, nos toca. Entonces, y bueno, y el primer ejemplo que vimos ya de las comunidades mexicanas contando también su realidad de su territorio, ella iba contando lo que sucedía, los problemas, ¿cierto? Ella en ese programa fue justamente haciendo la tarea del Quique, ¿no? Mapeando el territorio, mapeando los actores. Entonces, eso para que vean ustedes como estamos en un escenario, y entonces ahora la invitación es, ¿no? Es, bueno, que me cuenten, eh, en qué esto, ¿no? Y en qué está tu medio en estos temas, ¿no? Si alguien nos quiere comentar, ¿no? Porque ya sabemos cómo se está manejando el modelo, el sistema, y están otros hablando. Y en tu medio, ¿tienes algún programa que conversen en la interculturalidad, en este caso de pueblos originarios? Cuéntanos un poquito cómo los construyes, invitados. A lo mejor un tema es música solamente, a lo mejor hablas de cultura, de baile. ¿Y qué comenta la audiencia? ¿Qué le parece a tu escucha? Y si tú podrías, modificarían tu programa. Vamos a hacer una rondita, no sé cómo estamos con el tiempo, una rondita, ahí brevemente, cada uno su intervención de 1 minuto, una cosita así, para que conversemos sobre lo que están haciendo ustedes. ¿Quién quiera conversar? Que me Leila, cuente. ¿Sí? Claudia. me tomé la palabra. Bueno, primero quiero decir que estoy fascinada con esta clase porque tiene que ver mucho como con el motivo, ¿no? de nuestra existencia como medio. Y así como brevemente comentar que Radio Cajón estamos muy preocupados, bueno, nace en el fondo como un espacio justamente de mejorar la equidad en el acceso, ¿ya? A muchos temas, ¿ya? Partiendo por el acceso a la información oportuna, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cajón del Maipo geográficamente en el fondo es un cajón, ¿no? Que es como otro Chile, geográficamente es muy largo, muy extenso, por lo tanto, no sé, por la gente que vive en Lo Valdés,
generalmente está muy desconectada y así también ocurre con la gente que está en la obra, que es como el inicio del Cajón del Maipo. Por lo tanto, surge como un medio que pretende eh, democratizar la información oportuna a tiempo de lo que está pasando en la comuna, por un lado. Y también devolver a las comunidades, en el fondo, estrategias para poder defender sus derechos básicos. O sea, cómo yo puedo poner un reclamo, cómo puedo denunciar un problema medioambiental, cómo puedo denunciar un problema de seguridad, etcétera. Por otro lado, también estamos súper preocupados del tema de la salud mental. Producto de lo mismo, diría yo, es que la gente en general, la comunidad, presenta muchos problemas de salud mental que tienen que ver con el aislamiento extremo. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora último, desarrollamos desde el verano un programa, dado que tenemos los índices más altos de suicidio, sobre todo eh, a nivel de los y las jóvenes, desarrollamos un proyecto que es un fondo de medios que todavía lo tenemos al aire, que fueron una serie de capítulos que se llama Hablemos para que te quedes, ya que justamente como es un tema tabú, el tema del suicidio, nosotros hacemos justamente lo contrario de lo que nos plantea el modelo, que es hablar, ponerlo en el tapete, nombrar la palabra suicidio como una forma de prevención en el fondo y de ahí sacar todos los subtemas que subyacen a la conducta y a la ideación suicida, entre muchos otros tantos temas. Bueno, eso básicamente tendría mucho más que hablar y que decir sobre nuestra Radio Cajón, pero también quería aportar sobre lo mismo que tú planteabas, Leila, con respecto a los videos que vimos y a los programas, ¿no? El programa de Spotify, que también me parece súper importante que así como existen programas que se dirigen solo a un público de una etnia en particular, también como una manera de contrarrestar este modelo hegemónico e imperialista que todavía se perpetúa. En ese sentido, también nosotros como radio ocupamos algunas estrategias, que es como ocupar las formas típicas de repente que ocupan las otras radios para atraer la atención y sonar como más comunes en el fondo y de esa manera lograr tener mayor sintonía y por ahí picamos en el fondo en estos temas que son peludos, po. O sea, por ejemplo, como ahora estamos con un problema tremendo que es el transporte. Acá tenemos un transporte interurbano que es horrible, tenemos una única línea que entra al Cajón del Maipo hace muchos años, por alguna razón no se licitan otras empresas y, y cada día es de peor calidad, más caro. Entonces, en el fondo, es una vulneración de derechos mantener a la gente encerrada en el Hola, territorio María. sin poder moverse. Disculpa, Carla. Ya, dejo la palabra. Gracias, gracias. Gracias por compartir el trabajo que ustedes hacen. Pero de No, repente hijo, pucha, Joaquín, hijo. parece que a Carla, si alguien la puede decirle, ahí se le. Ya, gracias. Eh, pero también creo que invitarles, ¿no? A atreverse también en la radio a generar contenido que también muestre esta diversidad cultural en términos de pueblos indígenas, porque eh, para entendernos, como alguien dijo, como sociedad, es importante también. Nosotros somos parte de las actorías sociales. A Chile, después del primer proyecto constitucional, el proceso constituyente le dio alergia a hablar de plurinacionalidad, ¿no? Y como negando esa realidad. Pero estamos y somos, entonces también somos parte de la agenda pública y agenda de los medios. Solo una invitación para que también, a veces partiendo incluso con toponimia de la zona, en todo Chile hay toponimia en lenguas originarias.
Y uno debe decir, pero mira, que es que aquí no hay ninguna comunidad indígena, hay una asociación, pero hay toponimia. El origen de los lugares tienen nombres en lenguas originarias, y de ahí tú puedes entender por qué se llama así, quién eran los primeros habitantes que estaban ahí, qué sucedió, es parte de la historia, hay descendientes, así también, así se han ido encontrando, por ejemplo, así se fueron encontrando los diaguitas, los collas, así nos fuimos encontrando, buscando. Gracias. Yo les dejo estas preguntas porque es parte también de lo que va a ayudar a ustedes para hacer su tarea, ¿no? ¿Qué tengo? O si no tengo un programa, converso, toco el tema, no lo toco. Mauro. Ahora sí es que coloqué. Hola, ¿cómo estás, Leila? Tantas lunas. Bien, Maurito. Gracias, amigo. Yo quería compartir que bueno, siempre he trabajado con temáticas socioambientales relacionadas con pueblos indígenas, Ahí yo hago un énfasis a cambiar el concepto de etnia por pueblos. Me parece que hay que hacer ese avance si vamos a poder conversar respecto a eso en términos de que la etnia es una concepción un poco más, en términos culturales, más desde el ámbito europeo, para referirse a elementos que constituyen una nacionalidad. En el caso chileno, y también en América Latina en general, hablamos de pueblos. Algunos le llaman pueblos originarios, pero prefiero hablar del concepto de pueblo. Y desde esa perspectiva, a través de una radio revista que se llama Radio Revista Puelche, hemos trabajado el tema de la interculturalidad. Y la interculturalidad la tratamos desde una perspectiva de horizontalidad en términos de interlocutores, donde uno en realidad ordena un diálogo, una conversación, con el fin de instalar ciertos conceptos básicos como la perspectiva cultural respecto al Litrofil Moñén, al Kume Moñén, el Litrofil Moñén al respeto a todas las vidas y a todos los seres y las formas que hay en el espacio, y el Kume Moñén que tiene que ver ya con el tema un poco más antropocéntrico del concepto del buen vivir, que también es compartido por varias culturas andinas. Y ahí hay un ejercicio de construir el programa con algunas temáticas previas. Hay una indagación, se hace una producción y se convocan a ciertas personas de comunidades. Por ejemplo, el año pasado estuvimos con la señora Bertelina en Coñaripe, que ya desarrollaba un tema de defensa y hablamos sobre el pensamiento indígena, no indígena, el pensamiento mapuche respecto a eso, o en Lafkench, en el caso que el año pasado entrevistamos a Boris. Y todo tiene relación aunque sea una persona que sea mestiza y que maneja algunos conceptos, cómo se relaciona con el territorio por un lado y también con estos conceptos. Entonces, a veces hay conceptos que podemos ir instalando que tienen que ver con elementos que son súper importantes para los procesos de transformación de la realidad que queremos implementar. Más allá que nos haya ido mal, le haya ido mal a cierta clase política en la constituyente, eh, bueno, es el país que tenemos, po. Pero eso no significa que no podamos seguir instalando esas temáticas. Eh, la música también es interesante, salir del gusto personal que uno tiene por la música, siempre le preguntamos a los entrevistados, oye, ¿qué música? Y de repente hay sorpresas. Oye, me acuerdo una vez un Peñi de arriba de la cordillera, don Roberto, que ya no está con nosotros, que falleció, pero que era un dirigente destacado del sector de Trafún, donde había un proceso de recuperación territorial. De repente me presentó a los Tigres del Norte, de paisano a paisano. Y así, pues entonces la música, prestarle oreja y bueno, y atención también a eso. Bueno, y yo creo que la clave, y con esto termino, es la idea de independiente que uno, por decirlo, maneja la técnica, tiene el sartén por el mango, el micrófono por el mango, pero es compartir ese micrófono y escuchar. Yo creo que es lo más importante. Eso. Ahí suma, Mauro. Gracias, muchas gracias, porque precisamente voy para allá. Un poco esto de cómo construimos, hoy en día hablamos de la co-construcción también con los pueblos originarios, ¿no? Aquí yo les dejo algunos tips, por ejemplo, que tiene que ver más que nada cuando ustedes, si no se relacionan con pueblos originarios o en realidad con migrantes, con la diversidad en general, ¿no?
un poco aquí hay algunos tips, como dice, algunas frases, ¿no? Que les puede ayudar. Por ejemplo, no juzgar sus valores, creencias, claro, porque no tiene otras formas de creencia, de otras religión, ¿cierto? Otras maneras, ¿no? Hay que lata, hoy en día hay mucha gente vegetariana, vegana, pues nosotros los indígenas comemos carne. Bueno, también debe haber indígenas que no comen carne, pero es como parte también importante en muchas ceremonias, ¿no? Que te presentes cierta alimento. También comprender, ¿cierto? Evitar elaboración de imágenes falsas, un poco lo que vimos en ese video al comienzo, esa noticia, ¿cierto? La eliminación de estereotipos. Un poco esto, ¿no? Estas recomendaciones que hay cuando ustedes no están trabajando con Polonia cuando se acercan. Y yo quería compartir con ustedes que es un grupo que existe desde Agenda Propia, que es una coordinación desde Colombia, a la que yo me sumé y precisamente hacen esto, ¿no? Del periodismo colaborativo intercultural, que en el fondo es la co-creación. Y acá me voy a salir de aquí para compartirles el texto. Eso también está en el listado de materiales de esta clase. Solamente voy a compartir aquí a poquito. Aquí está, ¿cierto? Que habla las fases de la co-creación periodística que puede servir para la radio, para la televisión en final, ¿no? Y acá da varios, ¿no? Esto muchos de los pueblos originarios, de los pueblos en el mundo, ¿no? El circular la palabra, donde todos hablan y hablamos harto, ¿o no, Mauro? En las reuniones, en las asambleas, y no tiene por qué resolverse ni votar. Claro, las discusiones, ¿no? Muchas veces se conversa y se sigue conversando. Es prácticas de los pueblos. Bueno, el caminar el territorio, porque es tan importante para los pueblos el territorio, porque el territorio te determina, el territorio habla, el territorio sabe los tiempos, para nosotros la Pachamama, ¿cierto? O también nuestras localidades, hay otras divinidades más, nosotros aquí tenemos cuánto se llama Maru, y un montón de otros seres que están viviendo en los diferentes niveles del cosmos y del planeta, ¿no? Entonces, bueno, acá hay, es muy interesante también los montajes colaborativos. Además, a veces algo que nos cuesta a veces a los comunicadores, incluso, es como ir mostrándole los avances, ¿no? Mira cómo vamos mandando la nota, el puntaje, cómo vamos mandando el audio, el programa de radio. A veces cuesta un poco, no dice, no, mira, espera que lo termine, ¿no? Pero en esta de la co-creación tiene que ver precisamente en entregar la palabra, ¿no? Muchas veces creo que esto es un proceso, ¿no? Primero uno llega, conoce, después genera co-creación y después muchas veces, y que a mí me ha pasado, las organizaciones, comunidades, pueblos, asociaciones, generan sus propios medios y hacen sus propios programas. También es parte del proceso comunicativo. Bueno, acá hay varias recomendaciones que les puede servir, por ejemplo, dar voz a otros actores como las niñeces, realizar entrevistas colectivas, que eso es súper rico. Yo lo he practicado así como uno pone la grabadora con el permiso y se pueden hablar las señoras y conversan y muchas veces están calladitas en la reunión, pero después la conversa en la reunión, en la conversación, en la entrevista colectiva, hablan todas. y ahí, ¿no? Porque hay una distancia, porque hay una desconfianza por todo lo que ha sucedido en la relación Estado-pueblos originarios en Chile y en el mundo. Entonces siempre hay mucho cuidado, mucha cautela, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar, no va a llegar y la gente te va a atender de una, o te va a decir, sí, voy a hablar, hay cierta cautela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver también con esta experiencia. El tema de la fotografía, hay muchas personas, pueblos originarios, personas de los pueblos, de mi mismo pueblo, ahora estaba haciendo unas grabaciones por un tema específico, precisamente por la lucha que hemos tenido contra la minería, y me encuentro con una señora, yo me acerco a saludarle y yo me había olvidado que andaba con una cámara. Ahí me dijo, yo no cámara. No, claro, porque hay que respetar, hay ciertas creencias, ¿no? De como que te van a robar el alma, incluso con una fotografía. En fin, yo les voy a dejar y además también acá hay otro que yo quiero relevar, no sé si se ve el librito azul, ¿sí? Que hicieron las colegas, que es el Manual de Buenas Prácticas para la Difusión Mediática en Temas Mapuche, que lo hicieron dos cuyacas, la Paula Huenchumí, la Stephanie, con las que compartimos hace 2 años atrás en una mesa, gracias a un congreso de historia, invitadas por la académica Xochitl Nostroza, hicimos una mesa de mujeres comunicadoras indígenas, periodistas indígenas, y estuvieron ellas presentes presentando este manual que es muy interesante porque da recomendaciones también
para, dice, para tratar las noticias, mapuche. Da un vocabulario, cuenta un poco el proceso histórico, cuenta también sobre alguna recomendación de algunos casos internacionales, muy interesante de cómo nos aproximamos los pueblos originarios, y así que se los recomiendo, también está en el material que le estamos dejando este módulo. Y ya para finalizar, eh, aquí, ¿sí? Era esto, lo de la Paula. Bueno, también le estoy dejando unos videos, precisamente donde habla estas recomendaciones, una conversa que les puede servir bastante. Y acá solo un resumen, ¿cierto? Descolonizar el periodismo, un poco las fuentes, ¿no? Un poco lo que igual decía el Mauro, esto de co-crear, de dar la palabra, de ceder el micrófono, de que construyan, ¿no? A las formas que tienen los pueblos originarios, no tienen por qué hablar de la misma forma que habla una organización social, ¿no? Pero también se da estas interseccionalidades que decía Nicole. Hoy en día hay equipos, yo me acuerdo, yo cuando vivía allá por Gualmapu había una liga de fútbol y había equipos de fútbol femeninos de comunidades mapuches, por ejemplo. Entonces, tienes como una gran diversidad también. Bueno, los contextos, revisión de normativas, los procesos sociales, históricos, conocer con quién se está hablando, ¿no? No apropiarse los términos, ¿no? No son nuestros pueblos, son los pueblos. Pegar una cobertura equilibrada, ¿cierto? Y grabar con bueno, yo les quería comentar, pero ya estamos en la hora, lo voy a dejar en un trabajo muy hermoso que hizo una gran amiga, una amiga Cala Martina, que ella fue premiada con este trabajo que hizo ella allá con Infancia Huiliche. Este es un artículo que yo escribí respecto a la comunicación indígena, está todo en el programa, y por último un poco lo que hacemos nosotros en AINI con el taller de radio, que les mostramos un ejemplito en esta sesión. Eso, Suma Paizuma, Cuyacada, Cajilatanaka, y que tengan muy buenas noches. Así es, Muchas gracias, Leila. Fantástico. Peucayal, Leila, Peucayal. Jiji sin cama, Cuyacá. Que descansen. Muchas gracias. Leila, Muchas gracias. puedo solo decir que nos queda, Jorge. todos queremos, seguramente hay gente que quiere ir a descansar, pero también nos queda un ratito de repente para preguntas, para algún comentario extra. Sí, si quieren decir algo, yo digo, Sobre si no todo están muy con esta cansaditos. clase y tan estimulante, más este inicio de Quique. Tenemos un espacio todavía para preguntas, dudas, ¿Algún comentario? Sí, démosle. Una pregunta acá, Leila, Kike, igual, ¿cómo? Porque también pasa esta situación de la apropiación cultural. ¿Qué elementos tenemos que manejar los comunicadores para no pasar a ser apropiadores culturales? Mira, yo creo, Mauro, por lo menos desde mi práctica, es siempre preguntándole a la gente. Primero, ¿no? Porque, por ejemplo, los antropólogos tienen ahora, está bien instalado, y yo creo que igual está bien esto de hacer los consentimientos, con permiso, pero, por ejemplo, yo lo que hago cuando entrevisto, y les aviso, cuando voy a grabar, puedo sacar fotos, no puedo sacar fotos, está de acuerdo, pregunto, ¿no? Y si voy a un lugar a sacar, por ejemplo, hay una asamblea y voy a sacar una foto, pregunto, ¿puedo sacar fotografía? ¿Están de acuerdo? Y si hay alguien que no quiere, porque no entiendo, ¿no? Pero también eso, claro, conocer el lugar y tener siempre esa precaución, ¿no? Esa precaución, porque, por ejemplo, siempre dicen, no, que dame la cuña, cuéntanos el problema, y no necesariamente es así. Los pueblos indígenas dan todo un contexto para hablar, hay un contexto para entender. Entonces, otra forma también de comunicar. Eso como sugerencia. ¿Algún comentario más? Leila, ¿Sí? muy bella tu presentación, tu clase de hoy día. Gracias, Lamia. Bueno, ahí uno se da cuenta que no está loca. Somos dos locas. Estamos locos. Ni locas. Andamos en la misma sintonía y que hablamos casi de los mismos temas, que nos importan los mismos temas y que nos abarcan los mismos temas, y sobre todo con el tema
de los temas que no se hablan en los territorios aislados. Por ejemplo, el alcoholismo, el abuso a los niños, las niñas. Son temas que no se hablan en los pueblos, en cualquier tipo de pueblo, en realidad, para no categorizar que yo soy muy buena, pero eh, abre esta ventana de que sí, pues se puede hablar con respeto, preguntando. Nos pasó el fin de semana que hubo una ceremonia súper importante de un machil, un joven que se está preparando para ser machil. Y desde lejos se hizo la ceremonia en el Larquén. Y desde lejos un turista sacó una foto y un video. Entonces, la primera reacción fue: ¿quién fue? No sabemos que ninguno de los que estaban ahí o estábamos podía hacerlo, ¿no? No se puede subir a las redes sociales el tema de las ceremonias espirituales, algo tan importante como es la preparación de un macho. Y ahí tú te das cuenta que esa persona no quiso hacerlo, yo creo, de maldad ni de no. Vio lo que vio desde lejos con su super zoom y sacó la foto y grabó algo. Pero cuando uno tiene responsabilidad como en el lugar donde yo habito, uno sabe que uno no puede hacer eso. Y también tenemos la responsabilidad como comunicadoras o comunicadores de hablar de los temas que son incómodos. Y hay muchas veces cuando habla de los temas incómodos de los pueblos indígenas, claro, tú también eres terrorista, eres problemático, también eres como que el medio, pero claro, sí hay que hablar de esa. Yo te cuento una experiencia, mira, yo hace muchos años realicé, muchos años, un proyecto sobre salud indígena, y me dijeron que el tema de salud mental no lo podía tocar. Claro. Y claro, me quedé con eso, ¿no? Bueno, tiempo después, años después, décadas después, una académica sacó un libro de salud mental y precisamente notaba las grandes cifras de niños diagnosticados, que no significa que lo tengan, con esquizofrenia. Pero no es que la gente esté loca, es que en la migración forzosa que aún sucede de lo rural a lo urbano, o de llevarte de tu comunidad a un hogar, ¿cierto? Es fuerte, po. Esto, ¿cómo se llama esto? Que te quedas por todo el año para estudiar. Es fuerte, es fuerte en un internado. ¿Y qué sucede a muchos niños de la ruralidad? Entonces, y eso es, ese transitar, ese despojo obligado es doloroso, ¿no? Y no es que esté demasiado. Claro, y son esos temas, ¿no? Como bien dices tú, Iván, y cómo los tratamos nosotros, porque también es nuestra gente, es nuestra familia que también ha tenido esos problemas. ¿Cómo los hablamos? ¿No? Es de hermanita con el corazón, ¿no? Con el corazón y honestidad. Exacto. Leila. ¿Sí? Bueno, solo para cerrar, me gustaría también mencionar que yo insisto con que los temas como de los pueblos indígenas también son nuestros temas como latinoamericanos, ¿no? Y en la medida que recuperemos nuestra esencia, nuestra parte indígena también, creo que también nos vamos a ir sanando todos, entre todos. Eso como que un poquito lo quería dejar a la reflexión, porque claro, así como afecta la autoimagen, la propia identidad de un niño, un joven que tiene que forzosamente irse a estudiar a una ciudad en donde tiene que un poco pasar piola para evitar la discriminación. Y eso conlleva muchas veces a caer en prácticas que van en contra de su propia cosmovisión, ¿no? De sus propios valores que vienen heredados de su familia. Yo creo que también en la medida que todos como sociedad y a través quizás de nuestros medios justamente que son más cercanos a las comunidades, vayamos avanzando en ese camino, puede que
de aquí a, no sé, 50 años más, resulte una sociedad nueva, ¿no? En que podamos como mirarnos a la cara con más respeto, mirarnos a nosotros mismos también con más autoaceptación, y, y ah, entendiendo que tenemos mucha riqueza, o sea, eh, para aprender y para perpetuar hacia adelante. No necesariamente el éxito está en lo foráneo, en saber hablar inglés, por ejemplo, ¿no? Sino que muchas veces ese concepto como de éxito que buscamos, la autorrealización, viene de nosotros mismos, viene desde nuestra propia cultura, de nuestro linaje, de nuestros ancestros. Entonces, yo insisto que también em, me parece maravilloso que hoy día existan radios indígenas a ver, que se dirigen a su propio pueblo, pero también me parece que es muy necesario que los medios comunitarios difundamos, así como estas clases que veíamos de la niñita, de Aymara, difundamos también nuestras propias raíces para que la gente se vaya encantando y enamorando de aquello que realmente somos, de aquello que nos hace sentido. Mira, Claudio, en el manual, gracias, en el manual de la Stephanie con la Paula, que ustedes lo tienen ahí, pueden descargarlo, habla de, hay una investigación que se hizo en el Cauca hace muchos años, en el Cauca, Colombia, yo lo usé para mi tesis de magíster, precisamente, que hablo yo de periodismo intercultural, eh, que habla como diferentes tipos, ¿no? Entonces, yo, igual ahí tú puedes ver, ¿no? Cómo vamos categorizando, habla de la otredad, de cómo descolonizar, también poner como ideal a los indígenas, o que estamos en la prehistoria, estamos congelados y petrificados en la comunidad, como que no usáramos celular, en fin, no es como todo un tema de lo que hablamos de tipo. Entonces, igual ahí les recomiendo porque es como bien clarificador eso, y claro, porque la interculturalidad no se trata de que hablemos para nosotros mismos, sino también para Chile. Chile tiene que reconocerse, y la sociedad, nuestra idiosincrasia, con toda esta diversidad, con todos los bemoles. Entonces, ¿por qué la televisión pública, los medios, bueno, ahora hay un proyecto para hacer medios públicos, ¿por qué no están los pueblos originarios? ¿Por qué no se habla en lengua originaria? En Perú hay una política, en Bolivia, en Ecuador, ¿cierto? Y en otros lugares del mundo, el País Vasco, los pueblos tienen sus espacios, los medios públicos en otros lugares, en Australia, hasta en Estados Unidos, tienen sus medios, ¿no? O pueden acceder a los medios. ¿Por qué nosotros no estamos? Y no se trata de una cantidad. Entonces, ahí también, no es la invitación, también que desde sus programas, quizá mi programa es de música, de rock, pero está, por ejemplo, yo conozco en proyecto un momento del heavy metal, que se habla en Runasimi. También en Walmart hay música, hay unos rockeros así que cantan en Mapuzungún. O sea, creo que existe toda esa diversidad muy bonita, interesante, que podemos aportar para vivir mejor, ¿no? Para los buenos vivires, para su camaña, o como decía igual el Mauro. Sí, Kikín, tiene la manito levantada. Sí, solo para, no, van a agradecer a la Leila también de la presentación, la reflexión que nos llevó y también reconocer que nuestra comunicación comunitaria, a propósito también de lo que preguntaba el Mauro, también tiene un rol, que es justamente reconocer las diferencias para vivir en diversidad. A veces, el ejemplo que daba Leila del video de los argentinos, efectivamente, de inicio marca una diferencia y muchas veces nuestra comunicación lo que hace es marcar las diferencias, los venezolanos y los chilenos, porque una chilena no haría lo que hace una venezolana, porque, perdón, ¿tú eres vegano? ¿Qué comía entonces? O sea, nuestro lenguaje muchas veces parte de reconocer la diferencia y marcarla en nuestra cotidianidad. Pero bueno, que ustedes los chilenos, nosotros los mapuches, nosotros los aymara, ustedes los chilenos. Y es muy, a veces uno no se da cuenta y reproduce en el lenguaje, en la forma de comunicar, las distancias y profundiza las diferencias.
a propósito de lo que preguntaba el Mauro, de cómo en el fondo relacionarse y establecer como pisos mínimos para reconocer la interculturalidad de nuestro mensaje, nuestra forma de comunicar. Creo que es bueno reconocer que uno siempre, o la sociedad en general, marca las distancias, marca las diferencias. Estamos con un compañero aquí, no sé, una radio del rock. Mira, este es un hippie que le gusta, no sé, pues, bueno, y ya, pues, a ver, ¿por qué? Y inmediatamente, entonces, negamos la interculturalidad. Muchas veces nuestra práctica comunicacional niega la interculturalidad. Entonces, es bueno revisarse también, ¿eh? Es bueno revisar a veces cómo exactamente el mapuchómetro, ¿quién es más mapuche? O el feministómetro, ¿quién es más feminista? ¿Es más mapuche que tiene dos apellidos mapuche o un apellido mapuche? Bueno, en fin, yo sé que son temas que ¿cómo se llama? Que están, pero me parecía interesante plantear eso de reconocer también que nuestras prácticas comunitarias a veces también hacemos el punto de la diferencia. Totalmente de acuerdo. Eso nomás. Sí. A Víctor, y yo creo que ahí terminamos, ¿no? Con Víctor. Sí, mira, yo te quiero hacer una acotación. Tú hablaste de una banda que canta en mapuche. Esa banda se llama Mahuiza. Nosotros como programa hemos estado intentando muchas veces poder contactarnos con ellos y no nos toman en cuenta solamente porque somos chilenos y no hablamos en mapungo. Sus Aquí entrevistas, quizás la Ivonne te puede ayudar. La Ivonne ojalá. Y me llama la Rolando, atención lo hablamos. porque me siento discriminado yo por la Sí. banda. Es que Sin embargo, disculpa un poquito, sin embargo, han hecho entrevistas en español, han hecho comerciales en español de cómo se llama, de la tienda de música que les regaló X cosa. Se fueron a París con una banda que se llama Gojira, que los apadrinó y van a grabar con ellos. Entonces, yo digo, chuta, bueno, hay una apropiación cultural de parte de ellos, o será que es tan raro este cuento de cantar en Mapudungún que pega más que más comercial, no lo sé, tengo que desmarañarlo, me ha costado mucho, Bueno, mucho Víctor, poder pero encontrarlo, pero hay varios grupos. Yo con el Río Gualmapu muchos escuchaba más. varios, en Santiago hay varios, si no es uno, será el otro. Así que gracias igual por tu Sí, intento, ¿cierto? No por uno bueno, y vamos a meter a todos. si tienen bandas que conozcan, que canten en en lenguas originarias, por favor, envíenmelas para yo poder contactarme con ellas. Que Rolando, descansen. Muchas gracias. Rolando, ¿estás en el WhatsApp? ¿En el grupo? No, no estoy en el WhatsApp. Puedes agregarte para yo, a ver, por ahí hablamos, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Voy a dejar mi número en el chat. Es que nunca lo puedo rescatar después. Ya, Yo lo sumo. Jorge nos contacta. Ya, gracias. Vamos. Te van a retar bien retado, Víctor. Ya. No. Ya, bueno, yo creo que con esto ya vamos a descansar, ¿no? Gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Que descansen.